Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Demasiado bueno, en verdad. Bueno, primero, en verdad, darle las gracias a Él. Y aquí a profeta, ¿verdad? Por Él. La verdad que me siento contento, me siento bien que estar aquí con ustedes. Profetas, hermanos, hermanas. Amén. Pueden buscar su Biblia. Vamos a hablar de Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Este es el hermano, nuestro hermano Zaqueo. Dice así, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verlo, porque había de pasar allí. Qué bueno que nosotros hiciéramos lo mismo, ¿verdad que sí? Correr a buscar a Dios en todo momento. Mira lo que terminó de decir. Vamos a abrazarlo, vamos a correr, vamos a buscarlo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque ahora es necesario que yo posee yo en tu casa. Qué bueno cuando Dios coloca nuestra mirada, ¿verdad? La mirada de Él en nosotros, ¿verdad? Porque a veces decimos: no, yo busqué a Dios. No, Él no busca. Él es el que nos busca. Porque siempre manda a alguien que le hable la palabra. Así como me hablaron a mí, así uno va y habla a otro. Porque como se dice, para darle la honra a nuestro Padre tenemos que hacerlo así, yendo, evangelizando de un lado a otro, así como nos dan a nosotros, así tenemos que hacer la verdad. Entonces, este versículo me gusta mucho, este versículo 6 dice: entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Mira, lo termina de decir ahorita Miriam, que dijo que no sabe cómo expresarlo, cómo decirlo, cómo sentirlo. Y eso es una alegría que yo la siento también hermosa, profeta, cuando debes decir que Dios va a buscarte, va a abrazarte, va. Eso es algo que en verdad que no se explica. Y debemos de sentirlo, de apreciarlo, de buscarlo. Porque allí es como cuando nosotros vamos a la calle con nuestros hijos. Nosotros agarramos a nuestros hijos de la mano y ellos se sienten seguros porque va con su padre agarrado. Y así hace Dios con nosotros, porque nosotros no tenemos toda la manera de agarrar a Dios, porque lo soltamos y nos caemos. La idea es que Él nos agarre. Y ahí no nos caemos, nos sostenemos, ¿verdad? Entonces este versículo me encanta, porque dice que entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Fue a buscarlo, como cuando dice Miriam que llegó a dar los regalos, a dar todo aquello, que quería llegar a la casa. O sea, un niño también que quiere ver a su papá que está afuera. Porque el niño, el hijo, se siente seguro con el padre. Se siente seguro con el papá. No es que no se sienta seguro con la mamá, pero el padre, él se siente fuerte. Y así es, cuando nosotros, Dios nos busca, nos agarra, nos abraza, ¿ves? Nos sentimos seguros, nos sentimos contentos, protegidos, porque aquí le vamos a tener miedo si Él está con nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces, dice el 7, al ver esto todos murmuraban y diciendo que había entrado a poseer con un hombre pecador. Vienen las críticas, la mala influencia de la gente, criticar, porque usted ve que ahí de repente un cristiano llegó y pecó. Cualquier cosa de repente el enemigo lo tentó y se arrancó. Y eso que es cristiano, mira cómo va. Empezaron a murmurar y así empiezan con uno. Una mujer cayó, pecó, que eso es de ayudar. Mira,
Pero nosotros tenemos que tener la firmeza que si caemos tenemos que levantarnos de nuevo. No seguir tirado en el piso, no seguir caído. Solo pide perdón a Dios, olvidar lo demás, olvidar el mundo y pedirle perdón a Dios y seguir hacia adelante. Entonces Zaqueo, pues en pie dijo: al Señor he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y salvar lo que se... No, perdón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cuando Zaqueo dice que entregó todo, ¿verdad? Aquí viene que, o sea, en esta vida tenemos que darle gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado. Que de repente tenemos algo y no nos lo ha dado, tenemos que esperar y confiar en Él. Al rato la profeta lo dijo. Firmeza. Si Dios nos regaló la fe, ¿por qué tenemos que dudar? Si Él fue el que nos la dio, Él fue el que nos la entregó. Amén. Entonces tenemos que tomarla. Leyeron ahorita el versículo, ¿verdad? Póngase la cola así, sé fuerte. Entonces no tenemos por qué dejarnos engañar de las demás personas, de la demás gente. Porque nos dio una fe, Él nos las dio, nos las entregó, como decir la llave en las manos. Si Él nos las entrega, ¿por qué tenemos que dudar para lo que vamos a hacer? Si Dios que si queremos una casa, tenemos que ir comprando poco a poco lo que queremos y cuando ya tenemos la casa, pero tenemos que tener esa fe activada. Amén. Es como cuando a mí el Espíritu Santo me envía a sanar a una persona, ahora por un enfermo. Amén. Ah, no, yo no voy. No. Porque yo no voy porque yo quiero. Yo voy porque Él me manda. Amén. ¿Ves? Las veces que yo he ido a orar por una persona que ha recibido su sanación, su milagro, es porque Él me dice, vaya. Así fue la otra cuando estaba el pastor Diego enfermo. Así fue. Yo estaba en mi casa y me ponía a pasear para allá y para acá, Diego. Oye, pero en la iglesia yo dije, que era mi pensamiento, Casa Apostólica solo tenemos 3 Diegos. ¿Cuál de los 3? ¿Tenemos 3 o no tenemos 3 Diegos? Diego el de Kenia, Diego el de Leilín y Diego el pastor. Tenemos 3 Diegos. ¿Cuál de los 3 hoy? No es fácil. Pero en la mañana me levanté y le dije: mi amor, me voy. Me paré tempranito, le dije: me voy con el pastor Diego. ¿Ves? Amén. ¿Y cómo estaba Diego? Estaba muerto que vivo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer, porque Él es el que te envía. Y si Él te envía, no puede decir que no. Amén. Y la profeta te dice: mañana, mira, tienes que ir a tal sitio, tienes que ir. ¿Y a dónde voy a dormir? ¿Que a dónde voy a comer? Que te va, que allá está todo preparado. Él está allá. Todo está preparado. Porque si yo cuando fui con de Diego, ya él tenía todo. Solo tenía que soltar, hablar y listo. ¿Ves? Entonces tenemos que creer y solamente creer. Por eso le digo a Dios: Dios, gracias por este día de hoy para creer y para seguir creciendo. ¿Ves? Creemos y crecemos. ¿Ves? Seguimos avanzando porque no nos podemos quedar, ¿verdad? Entonces yo le traigo por aquí también un versículo que dice: vemos que el deseo de Zaqueo por ver a Jesús no fue algo superficial. Aunque todavía no tenía una fe madura, ya había en él una obra de Dios que lo estaba atrayendo hacia Cristo, ¿verdad? Jesús. Por eso su interés era tan grande. O sea,
¿Cuántas veces a nosotros nos hablaron de la palabra y a veces nosotros esquivábamos? Pero llegó el momento, yo fui a un campamento donde yo fui y mi hijo me dijo, va que le dijo a Javier, vamos a darle ese puesto a otro porque papá no va a ir. Pero Javier dijo, no, déjalo ahí. Y yo creo que en ese campamento, el despertar de la alegría, yo creo que el más bendecido me sentí fui yo. ¿Sí? Porque yo vi a todos llorando, la pastora llorando, el pastor llorando, los líderes todos llorando. Y yo dije, me bajé del altura. Y mi tía reyó que todos llorando y alegría, otros riendo. Y yo miré para atrás, oye, es que llegó Maradona, un mes. Pero digo una cosa, desde ese momento que toqué tierra en el campamento, Aleluya. mi vida cambió. Sentí que me subió a paciente. Entonces, luego vemos que Jesús tomó la iniciativa. Zaqueo quería verlo. Luego vemos que Jesús toma la iniciativa. Zaqueo quería verlo, pero fue Jesús quien lo llamó. Se detuvo y quiso entrar en su casa, pero esto nos muestra que la salvación comienza por la gracia de Cristo, que sale al encuentro del pecador, ¿verdad? Él sale a buscarlo, ¿no? Sale a buscarlo a cada uno y así tenemos nosotros que hacerlo. O sea, hay a veces que yo veo que nosotros esperamos que el pastor nos mande para predicar, para hablar en la calle, para hablarle a otro. No, tenemos que hacerlo nosotros. Sí, Señor, amén. Sin necesidad que la profeta lo envíe. Vamos, tiene que hacerlo, porque necesitamos, como dice, llenar el local de gente para Dios, para hermanos, para la salvación. Porque si nosotros no, Dios nos buscaron a nosotros y nosotros estamos con la gracia de Dios, nos salvamos, ahora que estamos aquí, tenemos que buscar más. ¿Ves? Dice, la respuesta de Zaqueo muestra que su vida realmente fue transformada. Él decide dar a los pobres y restituir lo que hubiera tomado justamente. Pero es importante aclarar que este pasaje no enseña la salvación por dar, como uno dice, dar dinero. Zaqueo no fue salvo por Dios sus bienes, sino que dio sus bienes porque ya estaba siendo transformado por la gracia de Dios. No fueron la causa de la causa de su salvación, sino la evidencia de un corazón arrepentido. Porque tuvo de todo, tenía todo. Y no sentía lo que quería sentir con la presencia de Dios. Que ese es el único que nos hace a nosotros felices. Es el único que nos transforma. Es el único que nos alimenta. O sea, tenemos que dar la gracia de Dios. Así tengamos problemas. ¿Por qué lo está probando? Miriam nos asombró hace rato a Job. Job no lo pidió Satanás para. Y Dios le dijo, sí, agárralo. Pero él sabía quién era Job. Él confiaba en Job. Y sabía que no lo iba a maldecir ni lo iba a traicionar, sino a pesar que perdió todo, Dios le devolvió todo de nuevo y más. Entonces eso es lo que hace Dios en nosotros, probando. Pero hay a veces que tenemos un pequeño problema y empezamos a ponerlo por un lado porque dejamos de creer en Él. Y hoy la bendición de hoy, hermano, es que en verdad que vamos a creer en nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir cada día más, no importa los problemas que vengan, la situación que nos esté pasando. Dice, por eso cuando Jesús dice, hoy ha venido la salvación en esta casa, está mostrando que Zaqueo ha sido alcanzado por la gracia de Dios. La fe verdadera produce frutos visibles. O sea, por decirte, cuando a cada uno de nosotros hizo lo mismo Jesús que nos visitó para poder estar aquí, para poderlo conocer a Él. Y entonces ese es el versículo 6 que debemos sentirnos gozosos, donde dice que fue a verlo y abrazarlo, ¿verdad? Y tú sabes lo que es un abrazo de un padre. Demasiado. Amén.
Te lo digo yo, que cuando mi papá murió yo tenía como 1 año y yo te lloraba, viejo, sí, lloraba, hasta que fui al campamento y sentí el abrazo de mi padre en el campamento y dejé de llorar, pero yo lloraba como un niño en mi casa porque necesitaba un abrazo y no lo tenía, nunca lo tuve, porque mi madre nunca buscó más hombres después que de su esposa y crecimos solos con ella y necesitaba ese abrazo de ese padre y lo conseguí ese día en el campamento y por eso le damos las gracias. Demos gracias a todos nosotros, a los compañeros, los hermanos, porque hicieron la obra, hicieron el trabajo, apoyaron, trabajamos los pastores, cada uno de nosotros. Tenemos que siempre como estar abrazados, contentos, alegres, entre amigos, entre hermanos, entre familia. En vez en cuando visitamos. Porque eso es lo que llama Dios unión. Unión entre hermanos. Hay a veces hay algo, hermano, disculpa, pastora, que nosotros nos vamos a evangelizar a las calles. Y tenemos en nuestra casa tíos, primos, sobrinos, papá, mamá, hermanos, cuñados, cuñadas. Esa es la familia grande que tenemos nosotros que trabajar en evangelizar. Si yo soy una ovejita, que yo soy el único de la familia, tengo que comenzar para tratar de llevarlos a los caminos de Dios. Bueno, gracias hermano, gracias por oírme, gracias por escucharme.